Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase de literatura y hoy vamos a ver el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Qué características tiene en lo general y aplicado a la literatura? Y lo vamos a vincular con uno de los grandes escritores de todos los tiempos, un gran dramaturgo inglés que es William Shakespeare. Y por ello es que les pido, por favor, aunque veamos el tema hoy, que busquen los datos biográficos de este dramaturgo inglés. Ya se los anoté aquí en el chat. Van a buscar la biografía de William Shakespeare, pero también van a buscar las biografías de Luis de Góngora y Argote y de Francisco de Quevedo, que son los autores que veremos para la siguiente clase. Por favor, entre Renacimiento Barroco, vamos a ver a estos autores. Entonces, por favor, sí, para que tengan presentes sus datos biográficos. Bueno, vamos a iniciar. La palabra renacimiento proviene de renacer. ¿Qué es renacer, muchachos? Es como volver Muy bien, volver a nacer, ¿no? nacer. Renacer quiere decir volver a nacer. Y cuando hablamos de volver a nacer, se trata de volver a nacer la cultura, porque recuerden que les había dicho que todo lo que se había avanzado con la cultura greco-romana se había estancado durante 1000 años, que es lo que dura la Edad Media, y que la Edad Media no solamente fue un momento de estancamiento, sino que muchas veces fue de retroceso en todos los ámbitos, en el literario, en el científico, en absolutamente todo. Y cuando en Florencia, Italia, que es donde surge este movimiento, es el lugar donde empieza a crearse. Después de ahí influye a toda Italia, tiene gran influencia en España, en Portugal, en Alemania, en Inglaterra, sobre todo, y en Países Bajos, como Holanda. En este momento, pues empieza una nueva conciencia, un nuevo pensamiento, una nueva forma de percibir la realidad, la vida y el arte. Y por eso es que se le da el nombre de Renacimiento. ¿Por qué Renacimiento? Porque vuelve a renacer, pero toma como bases la cultura grecorromana, pero no como una copia idéntica. Varias corrientes retomarán a la cultura grecorromana, posteriormente lo hará el barroco, después lo hará el neoclasicismo, por eso neoclasicismo, nuevos clásicos. Muy constantemente se regresa a esos periodos de gran esplendor y gran gloria y creación de los griegos y de los romanos. Pero cuando surge ya como un momento de hartazgo de la situación medieval, en Florencia, Italia, empiezan a crearse nuevos pensamientos, nuevas formas de concebir la realidad. ¿Qué características especiales va a tener el Renacimiento? El Renacimiento en general va a poner al hombre como el centro de todo. Empieza algo que se llama el antropocentrismo. Y el antropocentrismo nos dice que Dios es, que el hombre es la medida de todas las cosas y ya no lo es Dios, como en la Edad Media, que habíamos visto que Dios tenía un papel fundamental, la religión, y todo era si Dios lo quería. En el Renacimiento no. En el Renacimiento es el hombre el que va a buscar su destino y que lo que pase será su responsabilidad, porque surge lo que se llama libre albedrío. ¿Alguno de ustedes me podría decir si sabe qué significa o qué entiende por libre albedrío? Que es como tu decisión. ¿Sí? El libre albedrío es que uno toma las decisiones y si uno toma las decisiones, pues debe uno cargar con las consecuencias de esas decisiones tomadas, porque durante la Edad Media es, pues si se muere Dios así lo quiso, si se salva Dios así lo quiso, todo era culpa de Dios, para bien o para mal. En cambio, en el Renacimiento dicen, no, el hombre es el responsable de sus propios actos y por ello es que surge lo que se llama libre albedrío. Igualmente, eh, Copérnico, el italiano Copérnico, echa por tierra la forma de pensar o de concebir al mundo como una entidad geocéntrica. Ya les había explicado que el geocentrismo consiste en decir que la Tierra es el centro de nuestro universo y que todo lo demás gira en torno a ella, incluyendo el Sol. Sabemos que no es cierto, lo primero lo plantea Copérnico, después lo ratifica Galileo y nos damos cuenta que ahí aparece el heliocentrismo, es decir,
se pone al sol como centro del universo y es lo que nosotros todavía hasta la fecha tenemos. Pero eso es por bases e investigaciones científicas. La ciencia empieza a desarrollarse ampliamente. Ya no es solamente lo que nos dicen que tenemos que pensar. Si ya empieza el libre albedrío, el hombre se vuelve un gran artífice de su propio conocimiento. Ya no es lo que les digan, sino se da una gran investigación. Aparece un término que se llama el gentil hombre, así junto, gentil hombre. Y no es gentileza que sea amable, sino se le da ese nombre porque se habla de un hombre culto, que el hombre que se va formando a sí mismo. Y ellos, ustedes han escuchado hablar de Da Vinci, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es su principal obra o la más conocida? Porque tiene muchísimo, pero de lo más conocido, ¿cuál es? ¿La Mona Lisa? La Mona Lisa o Gioconda. Sin embargo, bueno, es pintura, pero él fue pintor, arquitecto, poeta, inventor, científico, hacía trazos de disección médica, o sea, abarcó muchas disciplinas artísticas y científicas, porque era una necesidad del hombre renacentista recuperar el tiempo perdido. Imagínense, 1000 años que dura la Edad Media, 1000 años de estancamiento y retroceso, tienen una gran hambre de conocimiento, porque antes si lo hacían, pues si la iglesia los detectaba, pues incluso podían perder la vida. Por lo tanto, en este momento de gran libertad, ellos intentan abarcar todo el conocimiento posible y por lo mismo que participan en distintas disciplinas, se les llama humanistas. Y en este, bueno, gentil hombre y humanistas. Humanistas porque es el hombre, lo que el hombre hace, en lo que el hombre afecta, el arte, la ciencia, la literatura, todo ello va a ser parte del ser humano de esa época. ¿Cómo surge también gran importancia? Pues también tiene que ver con la economía. Cuando termina la época de la Edad Media, el feudalismo, donde todo está, toda la fuerza la tiene tanto la iglesia como los nobles, y los nobles el campo con las cosechas, empieza a, digamos, a tener mayor participación el comercio, los negocios, y durante el Renacimiento se aventuran a hacer comercio de distinta índole y empieza lo que se le denomina el protocapitalismo, empiezan a surgir los primeros burgueses. Burgueses, ¿de dónde viene este término? ¿Alguien lo sabe? Porque la burguesía pues tiene que ver con el dinero, pero tiene Burgos. Burgos es un nombre de llamar a ciudades. Burgos significa ciudad. La burguesía entonces son hombres que viven en ciudades, pero que empiezan a hacer negocios y que les va tan bien que se hacen de mucho dinero. Entonces por eso no dice que es como el modelo antiguo, el protocapitalismo. Y al tener mucho dinero, pues no solamente se enriquecen, adquieren propiedades, ya no es feudalismo, ya no solamente los señores feudales van a tener gran economía, lo van a tener los renacentistas y poco a poco es tan amplio que incluso pueden tener más que los nobles. Los nobles van perdiendo tanto poder económico como influencia y hay algunos que solamente conservan el título nobiliario, son condes, son nobles, son varones. Sin embargo, a lo mejor ya no tienen tanto dinero como si lo va a tener un nuevo, pues los que le llamaban también nuevos ricos. Pero ¿qué hacían con su dinero? Con su dinero también hicieron muchas cosas importantes como los mecenazgos. Mecenazgo es que como tenían mucho dinero y los artistas generalmente son pobres, pues los tenían bajo su tutela, bajo su resguardo y les pagaban. El propio Miguel Ángel o el propio Leonardo da Vinci estuvieron bajo el auspicio de los mecenas. Y este nombre proviene de un griego de un romano, que él era protector de los artistas. Pero cuando cae el Imperio Romano, pues se acaba todo ello, ya no se apoyaba a los artistas durante la Edad Media, pues mucho menos, porque todo era el poder de la iglesia y se concentraba para sí misma, pero nuevamente con este incremento de nuevos ricos, con estos dineros, pues se auspiciaba, se ayudaba, si veían que alguien tenía talento, ya sea en la música, sea en la pintura, en la arquitectura, en cualquier disciplina, incluso en la literatura, los nobles, y sobre todo esto se dio mucho, mucho en toda Italia, los nobles se hacían cargo de ellos, les pagaban, les daban sus mensualidades y ellos simplemente se dedicaban a la creación de la obra, ya sea musical, literaria, arquitectónica, pictórica y nada más. Entonces los Medici, que fueron grandes
mecenas italianos pues apoyaron a muchos artistas. Como vemos, empieza a girar no solamente de una sola persona, sino un conjunto social empieza a apoyar y es por ello que van creciendo. La ciencia también se beneficia de ello, se le empieza a llamar el siglo de las luces porque es la luz del entendimiento que se sale de la oscuridad, precisamente del oscurantismo medieval, y que hace que el hombre vaya creando sus propias historias y su propio destino. ¿Qué más aparece en esto? Una gran ayuda que se da en esta situación es el invento de la imprenta a través de Gutenberg, donde hace la tipografía movible y se puede escribir más rápido. ¿Y esto en qué ayuda? Pues que todo, sobre todo en literatura, todo lo que se escribe va a quedar guardado porque ya no tiene que hacerse solamente una obra. Anterior a ello, pues quien escribía hacía una obra, podría escribir porque todo era a mano otra, y estaban los amanuenses, que eran los escritores, los que lo iban copiando nuevamente, por eso es que tenían que aprender a leer y no todo el mundo lo hacía, no todo el mundo sabía ni leer ni escribir, y los que lo hacían iban replicando obras, pues de los griegos de épocas anteriores, para tenerlos, y muchas veces los nobles eran quienes los compraban para tenerlos en sus bibliotecas para poder estudiarlos. Con el nacimiento de la imprenta, pues esto ya no va a ser necesario porque empiezan a hacerse grandes tirajes de la misma obra y la primera que se imprime es la Biblia. Entonces, pero posteriormente a la Biblia empiezan a escribirse muchos otros tipos de libros de cualquier índole y puede llegar a más gente. A diferencia de lo que se hacía con los juglares que les hablé, los juglares de los mester de clerecía y de juglaría, sobre todo juglares que eran los que andaban de un lugar a otro contando las historias, pero que se perdieron en el olvido del tiempo, ya no va a suceder lo mismo con las obras de los escritores a partir de este momento, porque ya no van a ser anónimas, porque cuando lo hacen y se imprimen ya llevan su nombre y entonces ya quedan para toda la posteridad. No importa cuánto tiempo pase, sabrán de quién es esa obra, habrá muchos ejemplares y ya no serán obras anónimas como todavía era muy común durante la Edad Media. Entonces, todo esto es parte de lo que sucede durante el Renacimiento y se le llama así, renacer, porque renace la cultura, porque renace el pensamiento humano. Y dentro de todo esto, ya que nos vamos directamente a la literatura, pues una de las grandes personalidades que tenemos es William Shakespeare. William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra, el que crea el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, son los grandes maestros de las dos lenguas, tanto la inglesa como la española. Cuando ustedes, no sé si han escuchado hablar que se dice, se escribió o la obra más leída en la lengua de Cervantes es, cuando dicen la lengua de Cervantes se utiliza como sinónimo de español. ¿Por qué? Porque está escrita en español y esta obra hispana, esta obra del autor español, pues es la que nos representa a todos los que hablamos esta lengua. Así es que la máxima figura dentro de las letras hispanas es Miguel de Cervantes Saavedra por su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero así su equivalente es William Shakespeare en Inglaterra para toda la lengua inglesa, no solamente los ingleses, todos los que hablen inglés, su máxima figura literaria es William Shakespeare. Este autor que nosotros lo podemos reconocer o identificar por sus obras de teatro, pero que también fue poeta. Él hizo grandes cambios a la dramaturgia que no tenían hasta ese entonces. Es decir, incluso ni siquiera había teatros, no había teatros fijos. Cuando, bueno, ya estoy empezando lo que es teatro isabelino, se le llama teatro isabelino porque estaban bajo el reinado de la reina Isabel y se le llama entonces teatro isabelino. Ella dio fuertes impulsos a este teatro. Los teatros también eran callejeros, eran itinerantes, iban de un lugar a otro. Igualmente buscaban plazas, mercados o los patios de gente noble, gente rica, que pudiera tener un gran espacio. Ahí representaban su obra, solamente ponían un escenario, quizá un cartelito, no había una escenografía como las de ahora, un cartel para decir si estaban en Venecia, si estaban en Rusia, si estaban en Dinamarca, y a lo mejor pues un barco, algo de escenografía, pero no más. Toda la carga de la obra la llevaban los actores. Pero cuando empieza con William Shakespeare, era esta situación y él crea uno de los primeros teatros fijos que se llama El Globo.
El Globo todavía es un teatro que existe hasta la actualidad y todo el año en Inglaterra tienen obras de William Shakespeare porque además su obra fue muy vasta, fue muy amplia y puede estar exhibiéndose una comedia, puede estar exhibiéndose un drama, puede estar una tragedia. Por lo tanto, como fue muy prolífero en cuanto a su producción, siempre se están presentando obras de él. Había solamente dos teatros fijos, el Globo, perteneciente a William Shakespeare, y el Cisne, donde ya los vemos son construcciones fijas, donde ya tienen sus asientos para que puedan verlos con comodidad, porque hasta ese entonces lo único que había era lo que se llamaba teatro de corral. ¿Por qué de corral? Porque les decía, iban los actores a presentar alguna obra, pues nada más ponían un escenario para que los vieran en alto, puesto que los demás estaban a ras de suelo, tenían que estar parados, pagaban su boletito y estaban ahí de pie. Solamente para los que pudieran pagar más dinero, la gente rica o nobles, se les ponía un lugar más elevado y con asientos para que cómodamente pudieran observar la obra. Los demás de pie, pero para que no hubiera curiosos sin pagar, encerraban todo, lo tapaban para que no pudieran ver. Entonces se les llamaba teatro de corral, pero ya que empiezan los teatros fijos, pues es la gente la que empieza a llegar a esos lugares. ¿Cuál es la característica de William Shakespeare? Pues igual, ¿recuerdan qué características tenía el teatro griego? Por ejemplo, en Edipo Rey. ¿Quién manipulaba todo? Los dioses. Es decir, acuérdense, el destino es inevitable con los griegos y los dioses son los que ponen ese destino y se enojan si es que se intenta cambiar y aunque se intente, nunca lo pueden lograr. Lo veíamos con el mismo Edipo Rey, que los dioses ya vaticinaron cuál iba a ser su destino, matar a su padre, casarse con su madre. Intenta evitarlo el rey Layo y Yocasta, mandándolo matar, no lo matan, se salva cuando nuevamente él de joven va a preguntar cuál es su destino y le dicen qué es lo que va a suceder. Él huye de lo que cree que es su país y de quienes cree que son sus padres y en realidad se va a la ciudad de donde sí es originario y encontrarse con su destino. No se puede escapar. Hagan lo que hagan, no se puede escapar. Los dioses ya lo designaron, ya lo impusieron, el hombre simplemente lo va a cumplir aún en contra de su propia voluntad. El hombre no tiene control de sí mismo. En el Renacimiento no. El hombre es dueño de sus acciones, toma sus decisiones. Hay algo llamado libre albedrío y en ese libre albedrío, a las decisiones que tome, tiene que entonces acatar y hacerse responsable de las consecuencias que pudiera tener. Y esta es una de las principales premisas que aparecen en las obras de William Shakespeare, sobre todo en las tragedias. Él escribió comedia, escribió dramas, escribió tragedias, pero también les comenté que las obras más solemnes, las más importantes siempre son las tragedias, porque nos hablan del espíritu humano y de cómo es estas situaciones que viven y que siempre van a terminar mal, pero siempre nos habla acerca de los valores que se van a exaltar. La obra más conocida de William Shakespeare, ¿cuál creen que sea? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es la más conocida, pero no es la más importante. La más importante es Hamlet, la tragedia de Hamlet, el rey de Dinamarca, y las grandes traiciones que se dan. Esta, pues, me gustaría que la vieran, también está en película, pero pues ya que les puedo decir si luego no lo hacen, es muy importante. Y muchas veces en los exámenes de admisión es de la obra que preguntan. Tiene obras muy importantes, nosotros vamos a ver en un momento un fragmento de Otelo, que es sinónimo de celos por lo que está diciendo aquí, pero la obra más importante que tiene es Hamlet. Así que si ustedes pudieran verla, obviamente les decía, no esperen que sea de tanta acción como Rápidos y Furiosos, como los Avengers, pero son obras que nos hablan acerca de los valores, ya se las mandé en el chat, cómo se llama, es muy, muy importante, es la obra máxima. Y de ahí, no sé si ustedes han visto que cuando se habla de ser o no ser, esa es la cuestión, cuando aparece con su calaverita, porque siempre se vincula, si ustedes buscan imagen de Hamlet, siempre aparece a mejor Shakespeare con una calavera. ¿Por qué? Porque decía ser o no ser, esa es la cuestión cuando tiene uno de los monólogos más importantes dentro de la obra. Así es que si ustedes se encuentran la película de Hamlet,
pero con, ay, ahorita se me fue el nombre del actor, Kenneth Branagh, que fue el director de Thor en la serie de los Avengers. Él es especialista en teatro, él es el más estudioso, él es actor de teatro y es experto en Shakespeare, pero después le dio por incursionar, como también es actor, le dio por incursionar en la dirección de cine. Incluso también está la obra de Otelo, si alguno de ustedes igualmente la quiere ver, está interesante. Y él es el que la hace del antagonista, el malo de la historia, este actor. Pero es el protagonista en Hamlet, es el príncipe Hamlet. Y en esta historia de Hamlet nos habla de la traición cuando el hermano del rey, el rey, el padre de Hamlet, es asesinado, pero aparentemente muere de manera natural y su hermano Claudio se queda con el trono, se casa con la viuda, es decir, con la mamá de Hamlet, y ahí empieza toda la tragedia, porque el espíritu del rey asesinado se le aparece a su hijo y le dice que él no murió de muerte natural, que fue asesinado, y le dice que su propio hermano, el actual rey, es el que lo mató. Y nadie le cree, se lo dice a su madre, no le creen, entonces suceden pues muchas cosas hasta que todos mueren, unos envenenados, otros asesinados, pero ese es el fin porque es una tragedia. Entonces todos los designios que se hacen ya no son de Dios, sino la responsabilidad del ser humano. ¿Qué pasa en la obra que vamos a leer un fragmento de Otelo de William Shakespeare? En este caso, Otelo, les doy todo el contexto, aunque leamos solamente un fragmentito porque trae aquí tenemos una, dos, tres páginas y un poquito más, pero pues no es nada en comparación a la obra y les tengo que dar el contexto. Cuando se habla acerca de Otelo se le toma como sinónimo de celos, porque era un hombre celoso. Todo empieza cuando Otelo, ya un hombre mayor parece entonces porque está entre los 40 años y recuerden que no se vivía mucho por aquel entonces, 40, 50 y pues no mucho más. Él tenía pues un gran prestigio y poder porque era un gran guerrero, un valiente que luchaba por Italia. Tenía grandes aventuras, le llamaban el Moro de Venecia porque estaba ahí. Porque el Moro, ya habíamos visto durante la Edad Media que se llamaba Moro por el color de piel oscuro. Él era del norte de África, tenía piel oscura, no precisamente negro, pero sí más oscura que los europeos, y le llamaban de esta manera. Un día lo invitan a una casa noble para que pues platique con ellos, que cuente sus aventuras, y ahí conoce a una joven de menos de 20 años llamada Desdémona. Al contar todas las hazañas en las que ha participado, ella se enamora de él se enamora de ella porque es joven y es bella, y empiezan a tener una relación a escondidas, y ella decide fugarse con él. Hay algún joven que está enamorado de ella, y entonces cuando ve esa situación va y le avisa al padre, el padre va ante la justicia y acusa a Otelo de haberse robado a su hija, y pide que pues lo castiguen severamente. Pero en ese momento los italianos están teniendo una gran disputa con los turcos por territorio y no pueden encarcelar a su mejor hombre. Entonces, cuando lo mandan llamar, él va y dice que no se la robó, que ella decidió irse por su propia voluntad. Él dice que no puede ser, que seguramente la embrujó. Y aparece Desdemona, le dice que no, que ella se enamoró de él, que se fue por su libre decisión, y se enamoró no porque dicen además es feo, dicen no por su belleza física, sino por su valentía y sus hazañas. Entonces el padre le dice a Otelo, está bien, llévatela, pero recuerda, una mujer que traiciona a su padre es capaz de traicionar a cualquiera. Esto es muy importante porque después eso le vuelve a la mente. Ella se van inmediatamente, él la quiere dejar en territorio seguro porque tienen una pelea con los turcos, se va a una isla. Sin embargo, ella dice que no se casó con él para quedarse aparte, que ella quiere vivir todas las aventuras así de cerca. Y se marchan, se va, pero le dice, tú adelántate, y la manda con Miguel Casio. Miguel Casio es su mano derecha en cuanto a decisiones, pero por lo mismo que designó a Miguel Casio como su mano derecha,
aquí aparece el antagonista llamado Iago, que se enoja porque él quería ser la mano derecha de Otelo, obviamente para obtener muchos beneficios, pero es una persona sin escrúpulos. Entonces él dice que se va a vengar y donde más le duela. Ya llegan a a donde tenían que ir, a la isla que tenían que defender. Sin embargo, los turcos no llegan porque mueren, hubo una tormenta y el mar destruyó sus navíos y ya no tiene que pelear. Ahí él empieza a tramar Iago cómo hacerlo y empieza a intrigar en contra de Desdémona y de Miguel Casio, haciéndolos aparecer como que tienen una relación. Otelo le regaló a su esposa un pañuelo que decía que era muy importante porque el padre de Otelo se lo regaló a la madre de Otelo y ella lo cuidaba mucho. Y Iago tiene una esposa llamada Emilia, que era la dama de compañía de Desdémona, y le dice, oye, ¿por qué no me traes ese pañuelo? Me gustaría que lo mandara a bordar uno igual para ti. Y ella se emociona, toma el pañuelo de Desdémona, se lo da a su esposo, pero su esposo se lo regala a Miguel Casio y le dice, esto te lo manda, hay una muchacha llamada Blanca que es una prostituta en la isla, dices ella porque ella está interesada en ti. Entonces pues ya le da el pañuelo a Casio y empieza con las intrigas diciéndole, pues es que yo he visto a tu mujer muy cerquita de Miguel, como que hay algo raro, y entonces empiezan a crecerle los celos porque sabe que hay mucha diferencia de edad, ella es bonita, y entonces empieza a creer esa situación. Y el otro, pues, dice, yo te lo voy a demostrar porque no está muy seguro, y le dice, yo te lo voy a demostrar. ¿Cómo? Pues escucha, y le pide a Otelo que se esconda para que por voz propia de Casio escuche la confesión. Y entonces se esconde Otelo y Iago le pregunta a Casio al oído, oye, ¿estás enamorado de Blanca? Y el otro se ríe, yo enamorado de esa mujerzuela estaría loco, dice, pero ella te ama. Pues aunque me ame, yo nunca la tomo en serio, sí tengo tratos con ella, pero no es nada serio. Entonces él le pregunta por otra mujer escondidas al oído, pero cuando él responde piensa que es de su mujer y se enoja. Entonces él va y le pide el pañuelo a su mujer, le dice, no lo encuentro, y ella se desespera porque no lo encuentra, y ya le dice él que lo tiene Miguel Casio porque es su amante, y ella le dice que no es así. Tienen una cena donde viene gente noble de, de Italia, y ahí la trata mal delante de todos y se sorprenden por qué la trata así si él era un caballero, y entonces le piden que se disculpe con ella y no lo hace. Le dice que no se va a disculpar con esa mujerzuela. Es más, se va a su habitación, ella está llorando, está muy triste, y él llega y le dice que ponga su alma en paz, que se vaya en paz con Dios porque la va a matar. Y él le dice que por qué, y él le comenta que por haber sido una infiel y entregó lo más valioso que tenía, el pañuelo, a su amante, y ella le jura que eso no es verdad, pero no le cree y la asfixia, la mata, y cuando la mata la encuentra su dama de compañía, Emilia, la encuentra muerta, le dice qué ha hecho, dice tú eres su cómplice, porque ella es amante de Casio. Dice, ¿cómo va a ser si era una mujer muy fiel y una santa? Y le dice, no es cierto, yo le vi el pañuelo a su amante. Y dice, ese pañuelo, dice, Iago me lo pidió y yo se lo di. Y Iago decía, cállate, cállate, quería que no le siguiera pues diciendo la verdad, y la trata de matar, pero lo evita. Entonces ya él huye, otros soldados van tras Iago por lo que ha ocasionado, y Otelo se queda a los pies de su mujer pidiéndole perdón por no haber confiado en ella, pero se suicida, toma una daga y sus últimos diálogos son, si alguien pregunta alguna vez quién fue Otelo, digan que fue un perro que no merecía vivir, y se degolla. Entonces ahí, ¿qué es lo que ha hecho? No puede culpar a Dios, no puede decir que la culpa es de alguien más. Él tomó sus decisiones porque pudo haber investigado de una manera más seria y no dejarse llevar por las intrigas de otra persona. Entonces nos habla, cada uno de nosotros tiene la decisión de hacer lo que quiera, sin embargo, en esas decisiones pues tenemos que acatar las consecuencias que esta misma nos pueda traer. Uno es libre, ese es el libre albedrío, tomar las decisiones, pero igual con esa libertad nos llega gran responsabilidad porque son las consecuencias que uno pueda pagar. Y no muchas veces hacemos lo mismo,
que nos dejamos envolver por alguien que tenga malas intenciones y que nos diga algo, por ejemplo, a lo mejor si tienen un novio, tienen novia, dice, pues como lo vi con otra persona, y a lo mejor sí, pero estaban platicando. Pero para un celoso eso será suficiente motivo para empezar a desconfiar de su pareja. Pero en lugar de que investiguen, agreden, violentan, pueden llegar incluso a matar a la persona sin haber investigado antes, y esta no va a decir es que tiene la culpa alguien más. Uno tiene que aprender a vivir con las consecuencias. Si tomamos malas decisiones, serán nuestras consecuencias. Imagínense que hay aquí algunos alumnos que no hayan entregado ninguna tarea y que reprueben. La culpa será de Dios, pues decir, no, es que tengo muy mala suerte. Dios no me quiere, siempre repruebo. Si paso es con 6 y por qué a otros sí los quiere y pasan con 10. ¿Es culpa de Dios o culpa del destino o de la suerte? ¿Sí o no? No, No. es responsabilidad de uno. Por lo tanto, ahí es donde aparece el libre albedrío. Muy bien, nos quedan solamente 6 minutos de clase, pero vamos a aprovecharlos. Quienes tienen el libro, por favor, página 86. Pues vamos a... Bueno, vamos a leer. Me gustaría que me ayudaran a leer. Está aquí Otelo y Yago. Necesito a dos muchachos que me ayuden a leerlo de manera dialogada porque si no, no tiene chiste. Bueno, y si no hay dos jóvenes que quieran leer, pues dos niñas, pero que uno sea Otelo y otra persona sea Yago. ¿Alguien me ayudaría? Yo, maestra. Luisa, muy bien. Pues tú vas a ser Otelo. ¿Alguien más? Janet, ¿querrías leer a Yago? Sí, Miss. Bueno, así fuertemente. Empezamos su fragmento de Otelo de William Shakespeare. Recuerden, lo que está entre paréntesis son acotaciones, eso no se lee. Empiécenle, ustedes van a llevar el diálogo hasta donde se nos acabe la aplicación. Otelo, Divina criatura, se pierde mi alma si no te quisiera, y cuando ya no te quiera habrá vuelto el caos. ¿No inicia con divina criatura, Miss? sí, pero a lo mejor no se escuchó. Sí, sigue, Janet, Yago. Mi noble señor. ¿Qué quieres, Yago? Sigue cuando haces. Bueno, así. Yago. Ah, cierto. Cuando hacéis la corte a la señora, ¿conocí a Miguel Casio, vuestro amor? Sí, desde el principio. ¿Por qué lo dices? Por satisfacer mi curiosidad, por nada más. ¿Y por qué esa curiosidad? No sabía que la conociese. Pues sí, y fue muchas veces nuestro mediador. ¿De veras? ¿De veras? Sí, de veras. ¿Qué ves en ello? ¿Acaso él no es honrado? ¿Honrado, señor? ¿Honrado? Sí, honrado. Señor, que yo sepa, ¿Qué quieres decir? decir, señor, Decir, Señor, por Dios, eres mi eco, como si en tu mente hubiera un monstruo tan horrendo que no debe revelarse. Tú ocultas algo. Cuando Casio dejó a mi esposa, dijiste que no te gustaba. ¿A qué te referías? Y al decirte que tenía mi confianza mientras yo la cortejé. ¿De veras? Frunciendo y apretando el ceño, como si hubieras encerrado en tu cerebro alguna idea horrible. Si me aprecias de verdad, dime lo que piensas. señor, sabéis que os aprecio. Así lo creo, y como sé que te mueve la amistad y la honradez, y que mides las palabras antes de decirlas, esos titubeos me asustan mucho más, pues en boca de una granuja desleal son hábitos corrientes, mas en un hombre fiel son oscuras dilaciones que nacen en el alma y no se dejan gobernar. En cuanto a Miguel Casio, juraría que es hombre honrado. Así lo creo yo. Los hombres deben ser lo que parecen, lo que no
No es cierto. Lo que no lo son, ojalá no lo parezcan. Cierto, los hombres deben ser lo que parecen. Pues yo creo que Casio es honrado. En todo esto hay algo más. Te lo ruego, háblame en la lengua de tus propios pensamientos y dale al peor de todos la peor de las palabras. Disculpadme, señor, aunque estoy obligado a la lealtad, no haré lo que no se exige al esclavo, revelar el pensamiento, y si fuera falso y vi, ¿en qué palacio no se me ha insinuado la ruindad? Hay alma tan pura en que el turbio pensamiento se haya reunido en la tribuna con la la justa reflexión. Yago, contra tu amigo maquina así, creyendo que le agrevias, le ocultas lo que piensas. Os lo suplico, tal vez haya equivocado en mi sospecha, pues es la cruz de mi carácter rastrear la falsedad, y a veces mi celo crean falsas de nada. Lo presenta atención vuestra cordura al que suele idear tan burdamente, ni tuve observaciones adventicias y dudosas, por vuestra paz y vuestro bien, por mi hombría, prudencia, honradez, no conviene que os diga lo que pienso. ¿Insinúas? Señor, la honra del hombre o la mujer es la joya más preciada de su alma. Quien roba la bolsa, me roba la metal. Es algo que no es nada. Fue mío y es suyo, y ha sido esclavo de miles. Mas quien quita la honra, me roba lo que no le hace rico, y a mí me empobrece. Vive Dios, dime lo que piensas. No podría ni con mi alma vuestra mano, ni querré mientras yo la agobie. ¿Qué? Señor, cuidado con los celos, son un mutuo ojo verde que se burla del pan que le alimenta. Feliz el cornudo que sabiéndose engañado, no quiere a su ofensora, más que qué horas de angustia le guardan al que duda y adora, idolatra y recela. Bueno, chicos, ¿Qué perdón, tortura? hasta ahí, perdón. El pobre con Ya está ahí porque ya va sacando la aplicación.